y la que soy su fundadora, que creo que es el motivo porque me invitan como persona para poder contestar alguna serie de preguntas. Entonces, muchachas, fortaleciendo el trabajo que se hace desde la academia y con toda la intención de que ustedes sean multiplicadoras de todas estas acciones que se desarrollan y que se enfoquen no solamente en las víctimas del conflicto armado en general, sino en un hecho victimizante que hoy se los quiero dejar en el tintero, en el corazón de ustedes como estudiantes, que es el delito de la desaparición forzada, que es invisibilizado y es tratado como cualquier otro hecho victimizante y tiene una connotación totalmente diferente. Entonces, con eso doy mi introductorio y muy dispuesta para poder colaborarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Lida. De verdad, para nosotras es muy grata que su merced nos permita pues este espacio. Queremos presentarnos entonces nosotras. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa Minuto de Dios. La entrevista que estamos realizando va, bueno, referente a la experiencia de usted como ciudadana que fue víctima del conflicto armado y ahora pues es quien lidera la fundación. Nos tenga en cuenta pues como el pro de la comunidad y como esas acciones que se realizaban en pro de la comunidad y pues obviamente que ha sufrido el flagelo del desplazamiento, victimización referente a toda esta población. Queremos hacerte pues como un breve resumen referente a lo que son competencias ciudadanas. Te comentaba que son como ese conjunto de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, conocimientos, actitudes, que desde el fondo de involucramiento, en este caso de su merced, toma como ciudadana de ser forma constructiva ante la sociedad. Entonces, digamos que también donde se puede decir que se respeten todos estos derechos fundamentales que tenemos como persona y donde se cumplen como esos deberes. No sé si de pronto te quedó un poco más claro, quisieras de pronto que... No te escuchamos. Creo que en el caso de nosotros es esa esencia motivadora que nos hace hacer acciones en torno a un hecho victimizante y no quedarnos como quietos, esa capacidad Sí, que se tiene para resolver y representar y hacer ese mismo liderazgo. Creo que es por ahí, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, señora Lida, tenemos entendido que su merced pues, es la representante de la Fundación Giovanni Quevedo Lazos de la Vida en pro de las víctimas y como organización defensora de los derechos humanos en el Casanare, pues siendo creadora de esta fundación por un evento personal, según lo establece pues una publicación por internet y información de pronto ya interna, pues ya daríamos entonces inicio a la entrevista. Perfecto. Señora Lida, teniendo en cuenta ya lo referido por mi compañera, quisiera que nos contara un poco sobre hace cuánto fue víctima del conflicto armado. Bueno, mujeres, yo tengo más de 7 hechos victimizantes, entonces entrar al detalle a cada uno de ellos es bien complejo. Pero vamos a referirnos al hecho de mi hermano porque son varios hechos victimizantes, todos sucedidos en periodos diferentes. Mi hermano fue desaparecido el 25 de noviembre de 1999 junto con su compañera sentimental en el municipio de Aguazul, Casanare. De ahí nace en mi condición como víctima indirecta del hecho de desaparición forzada. Y este conflicto armado, yo soy de la vereda de Monterralo, jurisdicción del municipio de Aguazul. Estos hechos de violencia que ocurrieron entre el 99 hasta el 2003-2004, donde los grupos armados con las autodefensas campesinas de Casanare hacen presencia en el municipio de Aguazul, y en ese mismo hecho, en el 99, soy víctima de desplazamiento forzado. Ok, sí, señora. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, como cuáles fueron las circunstancias que se dieron por ese desplazamiento forzado por ser víctima del conflicto armado. Bueno, pues el desplazamiento se debe, como lo mencioné anteriormente, frente a la situación de orden público, toda esta tensión de terror psicológico ejercido por las autodefensas, viviendo en una vereda de zona de influencia del ELN, donde los civiles quedamos en medio de esas dos situaciones,
donde entran a nuestro caserío, a Monterralo, y hacen una masacre. Yo estando dentro de la masacre, soy sobreviviente de la masacre de Monterralo, donde los paramilitares nos cogieron con listado en mano, nos interrogaron, y al que iba estando en la lista lo iban sacando, lo iban asesinando. Entonces, esto es lo que detona inicialmente el desplazamiento. Puedo decir lo que he sido desplazada como 3 o 4 veces, porque sin embargo, a pesar de la dificultad, tratamos de mantenernos y de regresar a la zona, pero luego viene la desaparición de mi hermano. Nosotros teníamos un vehículo tipo taxi, camioneta 4x2 Toyota, que hacía servicio de traslado de pasajeros, y nos la es quitada por la guerrilla, y esto empieza a una serie de situaciones que hace que nosotros tengamos que desplazarnos hacia la ciudad de Sogamoso inicialmente, para poder tener como decir esa tranquilidad, entre comillas, porque uno siempre con la zozobra de que lo están persiguiendo, de que uno viene de una zona de conflicto armado, de que nos van a asesinar, y esas son como los matices que se tienen, porque pues la historia de verdad, créanme mujeres, que es muy larga, muy extensa, no nos alcanzaría la entrevista, por cada situación que conllevó a ser víctima de estos hechos, tanto de la masacre, como el desplazamiento, como desaparición. Mi padre fue asesinado en el municipio de Yopal el 4 de junio de 1991 por los grupos armados ilegales, ya que él no se sometió a entregar vacunas. Entonces ahí soy víctima de homicidio. Y en fin, cada uno de esos hechos victimizantes que han marcado mi vida personal y mi vida profesional. Listo, doña Lida, muchísimas gracias. Por último, quisiera preguntarle de nuevo, ¿me regala el lugar en donde se presentaron los hechos? ¿Nos esclarece? Vereda de Monterralo, jurisdicción de Agua Azul, el desplazamiento. La desaparición de mi hermano en el municipio de Agua Azul, en el casco urbano, a 3 cuadras de la estación de policía. Es que son varios hechos. La masacre también fue en Monterralo. El secuestro también fue en Monterralo. Señora Lida, ¿usted ha tenido alguna ayuda del gobierno por estos hechos? Bueno, pues inicialmente la Cruz Roja Internacional nos dio como 10 kilos de lentejas, donde comíamos lentejas para el desayuno, para el almuerzo, hacíamos jugo de lenteja, postre de lenteja, salsa de lenteja, ensalada de lenteja. Y después no tuvimos ningún apoyo, ya sobre el 2000, o sea, en atención en el momento circunstancial de los hechos no tuvimos ningún apoyo, en el momento que sucede, que es cuando usted más necesita. Ya después de luchas y como 3, 4 años después que no podíamos establecernos socioeconómicamente, logré sacar un mercado de la red de solidaridad, un mercado. Del resto no, el estudio, lo que yo tengo hoy en día, lo que he crecido como profesional, lo que he crecido como ciudadana en tema de tener mi casa y esas cosas han sido por esfuerzo propio y dedicación. Gracias, señora Lida. Señora Lida, cuéntenos, nos gustaría que nos comentaras, pues, según los proyectos que se están trabajando en la Fundación de las Víctimas que lideras, nos gustaría que nos comentaras esos proyectos que se están realizando actualmente para minimizar este flagelo. Bueno, el primero es la semana de la conmemoración del detenido desaparecido. Es algo que está en la ley 1408 del 2010 en su artículo 14. Son acciones de incidencia política que nosotros venimos haciendo en búsqueda de la verdad y de la justicia. Acciones que buscan visibilizar y sensibilizar a la sociedad civil y a las instituciones del Estado de que las familias de los desaparecidos aún claman justicia, claman verdad y desean saber y que se les entregue los restos de sus seres queridos. Los proyectos que manejamos son acciones de memoria inicialmente, como conmemorar y hacer una serie de actividades durante toda la semana, una vez en el año. De igual manera, hacemos actividades a través del arte, como teatro, muralismo, música, canto. De igual manera, fortalecemos los liderazgos en temas de formación y acompañamiento a las familias, a través de enseñar a través de los medios de radio, cine, prensa y televisión cómo hacerlo en territorios de posconflicto para que puedan hablar sobre sus derechos y poderles hacer esas exigencias, pero a través de los medios audiovisuales. Como lo decimos nosotros, arte como instrumento de reconstrucción social. Campañas de sensibilización de búsqueda en los terrenos como lo son los finqueros, los ganaderos, los pastores y arroceros.
piñicultores que muchas veces por arar su tierra en esas sabanas del Casanare están los restos de nuestros seres queridos. Entonces hacemos campañas de sensibilización, todas sin ningún apoyo de las entidades territoriales ni de ninguna cooperación internacional, únicamente iniciativa de las mujeres. Muchísimas gracias. Pues sabemos que son muchos los derechos fundamentales que se fueron vulnerados en esa época, ¿no? Y que siguen siendo vulnerados porque me gustaría que me contara, por ejemplo, que en la actualidad usted siente que han realizado reparación por estos hechos que se presentaron en su momento. O sea, que se me han reparado. Sí, teniendo en cuenta esos derechos que fueron vulnerados, ¿usted siente que en la actualidad se ha realizado reparación? No. No hay reparación porque no me han entregado los restos de mi hermano. No hay reparación porque no se ha reconocido los hechos de los cuales fui víctima. No hay reparación porque mi estudio, lo que yo tengo, lo he logrado con mucho sacrificio y dedicación y disciplina y persistencia. No hay reparación en la medida en que no existe un acto de memoria en torno a limpiar el nombre de mi hermano, porque los que se llevaban supuestamente eran guerrilleros. Entonces no hay reparación porque no se dignifica el nombre de mi hermano. No hay reparación porque se me violó el libre derecho a la locomoción, al tránsito libre en estos lugares de Colombia. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay un condenado para que estemos hablando de que se hace justicia. Entonces no me siento reparada por el Estado. Teniendo en cuenta pues la definición anterior que suministramos sobre competencias ciudadanas, y en especialmente lo que es la convivencia y paz, desde su fundación sería importante formar, o creería usted que es importante formar a la ciudadanía en competencias ciudadanas para poder fortalecer lo que es la convivencia y paz en nuestro territorio? Claro que sí. Claro que sí, es importante. No más que empecemos a aplicar la Cátedra para la Paz en los colegios, es que esa ya está reglamentada. Y la Cátedra para la Paz en los colegios habla precisamente de eso, de hablar de paz y de formadores, de gestores de paz. Y ahí ya nomás estamos fallando. Ya tenemos una herramienta jurídica para hacerlo, pero considero que si son iniciativas académicas, institucionales, es muy importante fortalecer la convivencia en cada uno de los territorios frente a tener empatía, solidaridad por la otra persona o por el otro contexto social que se esté presentando en los territorios. Es importante formar líderes sociales que tengan herramientas académicas para que puedan entender qué es ser un líder, porque es que aquí ahora todo el mundo se hace llamar líder social. Todos se etiquetan porque el que más grita, el que más bulla haga. Y aquí la formación de un líder debe de ser fundamental en que si es un líder de víctimas debe conocer su marco jurídico, debe saber qué es la paz y la reconciliación, sobre todo respetando pues los ideales de cada uno y el fin que persigue, pero sin perder de que somos gestores de paz en los territorios, porque en la medida en que con nuestras acciones, sean de nuestra forma de vida, sean de nuestras acciones a terceros, estamos dejando un mensaje y un legado para que otros no sean tan violentos y no vivan lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Listo, sí señora. ¿Actualmente recibe ayudas del gobierno? Actualmente, no, señora. Actualmente, o que si ella trabaja sola por sus propios medios. No, sola. Nosotros trabajamos solos. En esta semana de conmemoración, la gobernación nos ilusionó que nos iba a apoyar con unos recursos o un operador, porque nosotros, si no es el tema, no es de dinero, pero que podamos hacer nuestras actividades solo para darles una muestra. Nos confiamos de una semana que es muy bonita y faltando una semana nos dijeron que plata no había y es el que me tiene trasnochando y revolando en este momento, que no puedo dedicarles el tiempo que ustedes se merecen porque necesito ir a gestionar con ganaderos, con gente que me conoce, para que podamos tener los recursos para refrigerio, sonido, logística, desplazamientos, todo lo que implica organizar un evento. Claro que sí, señora Lida, de verdad para nosotras es muy grato que su merced nos regale ese espacio. Y ya como para terminar, pues tenemos la última pregunta, teniendo en cuenta que dentro del grupo de las competencias ciudadanas se establecen algunos tipos de competencias, ¿sí? Dentro de ellos está el tipo de competencia cognitiva,
el cual nos permite como identificar las distintas consecuencias que podría tener sobre la decisión que se ha visto, o sea, sobre una decisión que en este caso, pues, su merced ha sido víctima del conflicto armado, también de desplazamiento, como esa capacidad de ver la misma situación desde el punto de vista, o sea, como siendo persona involucrada y de reflexión y análisis referente a toda esta situación por la cual vive usted, lo cual ha habido otras personas, inclusive mi familia también ha sido víctima del desplazamiento forzado. Aquí alguna de mis compañeras también, mi compañera Leida también ha sido víctima del desplazamiento forzado. Siendo también nosotras como de esta población, queremos saber su merced, como en su fundación, esta competencia cognitiva, ¿cómo está haciendo usted para implementar, con qué estrategias trata de implementar como este tipo de competencia cognitiva? No sé si la entendí bien, pero ¿sería el fortalecimiento a los líderes que acompañan la organización? Sí, en cuanto a poder hacer una competencia en donde pueden resolver los problemas, o sea, como enseñar esa parte de resolver los conflictos de manera reflexionando y no cometiendo los mismos errores del pasado. Son las estrategias que se utilizan por parte de la fundación hacia las personas. Bueno, les voy a contar la primera estrategia que tenemos. Somos nosotros los multiplicadores de la paz y la reconciliación en el departamento de Casanare. No somos una ONG ni de izquierda ni de derecha, porque yo, siendo su fundadora, mis ideales no son eso. Buscamos marcar los ideales de que este país debe de cambiar en la medida en que nosotros aportamos para la reconstrucción de nuestro país. Por eso, en el marco de la semana, aparte de que el día lunes se expone una galería de todos los rostros de los desaparecidos que ha tenido el conflicto armado en el departamento de Casanare, y se expone una galería el día lunes 23, donde se habla de los 5 momentos sobre desaparición forzada para que se conozca cómo se busca un desaparecido. El día martes vamos a tener una misa donde invitamos a la gente a que sea empática. Ahí hablamos de competencias, de qué le estamos enseñando a los líderes de la organización, a los integrantes. Hay que tener la espiritualidad en nuestro corazón, sean cristianos, sean adventistas, sean de Jehová, sean de la que sean, pero Dios debe de ir de la mano de nosotros para podernos mantener de pie. Por eso el martes es el día de credos. El miércoles es un día académico, no concibo un liderazgo donde no se conoce, no se interpreta, no se lee. Entonces la idea es que el evento académico participen personas como ustedes, víctimas como nosotros, para que se formen y puedan tener las herramientas necesarias y conocer un poco de la desaparición forzada. Por eso nos acompañarán las Naciones Unidas, la AGE, la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la Nación. El jueves, esa iniciativa de reconciliación. De aquí para allá solamente somos mensajeros de paz y de reconciliación. Por eso creamos el único partido que hay en Colombia entre victimarios, víctimas y Estado. Victimarios, ¿quiénes? Integrantes de las AUC, ACC, LN y FARC. Y víctimas que de manera voluntaria deseen participar en dar su primer paso hacia la reconciliación. Es un escenario supremamente hermoso donde usted solamente mira dos almas hablándose cada uno de su situación social, qué tuvieron en su hogar, tanto emocional como socioculturalmente, y que los conllevó a ser parte de este conflicto. Dos partes del conflicto, idiotas útiles de un país que está destrozado y que terminaron los humildes matándose entre sí. Y el Estado, podemos invitar a una estudiante como ustedes, invitamos a un concejal, a un edil, a una figura cultural, al Estado, a los que hacemos parte y somos observadores. Estos tres elementos son llevados a un solo escenario, algo psicoterapéutico. Luego se sale y se hace un intercambio. Si el victimario desea llevarle algo a la víctima, lo hace. Si la víctima desea llevarle al victimario, también. Salimos a jugar el partido, que no es más que un escenario, ustedes que van a ser psicólogas, de liberación de la catarsis que se hizo allá frente a todo el estado de emociones que se llevó en el aula para sacarlo a jugar un partido, pero el partido es una mera excusa, eso es un gancho, eso el partido no es nada, lo que es algo es el espacio psicoterapéutico. Ahí estamos enseñando, ahí estamos dando herramientas para la paz y la reconciliación. Termina el partido y lo que hacemos es firmar un pendón grande donde plasmamos lo que vivimos. ¿Cuál es el mensaje para los que están afuera? Porque, ojo, este partido se hace dentro de la cárcel de La Guafilla. No es un partido con un desmovilizado, porque el desmovilizado ha tenido un proceso y unas atenciones y piensa diferente. Es un partido con seres que están en este momento en condiciones desesperanzadoras. Y a la final, pues dejamos un mensaje de reconciliación. Y el día viernes enfocamos a los líderes a que a través del arte, de la cultura, del canto, del teatro, podemos plasmar mensajes y podemos continuar de pie, y se cierra el viernes cultural, que también va a ser aquí en Yopal a las 3 de la tarde.
Con esa sola muestra, ahí les contesto, creo, la pregunta de manera general, no solamente teóricamente, sino con la praxis de cómo se fortalecen las competencias de los integrantes de la Fundación Giovanni Quevedo. Claro que sí, señora Lida, y es muy fortalecedor para nosotros porque hemos evidenciado que no solamente su merced maneja la competencia cognitiva, sino prácticamente implementa todo este tipo de competencias ciudadanas de las cuales pues ayuda al fortalecimiento de estas víctimas y quienes quienes son integradores de la fundación también. Señora Lida, muchísimas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias por permitirnos este tiempo, este espacio. No, agradecerles a ustedes.